Hola, soy la doctora Carmen Alegría. Sigo colaborando con la Fundación Barceló en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Estamos respondiendo una serie de preguntas todas muy interesantes y hoy toca hablar de la muerte, una serie de preguntas de alumnos de la facultad. La muerte, que por desgracia es algo muy común y es algo que está muy presente en la vida cotidiana de un médico, porque quiera o no, en algún momento de su vida, más bien pronto que tarde, se tiene que enfrentar a ella. He buscado, quiero que echéis un vistazo a este paisaje tan bonito, porque voy a comenzar con una frase muy bonita también de alguien que sabía mucho sobre la muerte, de la doctora Kubler-Ross. La muerte es un amanecer. Con eso quiero comenzar, abriendo una puerta a la esperanza. Hay 3 preguntas que me han hecho llegar los alumnos. ¿Qué sentí la primera vez como alumna de medicina cuando me enfrenté con la muerte de un paciente? ¿Qué sentí como médico la primera vez que me enfrenté con la muerte ya de mi paciente? ¿Y qué sigo sintiendo a día de hoy cuando me enfrento con la muerte de pacientes, sobre todo si son pacientes de COVID? Voy a comenzar diciendo que he tenido la suerte de no tener que atender a ningún paciente que haya muerto por COVID. Sí he atendido a muchos pacientes de COVID, pero ninguno ha fallecido. Conozco casos de muerte, pero no han fallecido conmigo porque no han sido casos graves los que yo he tenido la suerte de tener que atender. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué sentí cuando era estudiante? Pues sentí mucha tristeza, sentí así como una especie de vacío. Recuerdo a la paciente, se llamaba Matilde, estaba en la UCI y yo estaba haciendo mis prácticas de medicina interna. Y habíamos estado hablando minutos antes con ella. Recuerdo que dijo y todo: tengo ganas de orinar, doctora, le dijo a la médico que en ese momento estaba pasando la consulta. Bueno, espérese, Matilde. Y yo me sentía así como dudando si ir a ayudarla o no ir a ayudarla, por el gesto firme de la profesora que estaba conmigo. Entendí que no tenía que meterme donde no me llamaba y minutos después falleció. Y sentí muchísima pena, sentí como que esa profesora no había hecho bien las cosas. No entendí que la paciente era pluripatológica y que estaba abocada a morir. Eso no lo entendí. Y a día de hoy sigo pensando que, a pesar de que estaba efectivamente muy malita, quizás sí que le hubiera ayudado una mano amiga, porque en ese momento estaba sola. Esa fue la primera persona a la que sentí el hecho de morir como algo trágico y como algo triste. Y algo parecido seguí sintiendo en el primer paciente que atendí. También era una mujer que creo recordar que se llamaba Marga, y que realmente cuando llegó a urgencias, en el lugar donde yo estaba ejerciendo en aquella época, hace unos 30 años, no había emergencias, no había, por supuesto, helicópteros medicalizados, no había casi nada de las cosas que ahora felizmente hay. Y aquella mujer había sufrido un traumatismo en la cabeza, había caído por las escaleras de su casa, la llevaban hecha una especie de ovillo en el coche, la soltaron en la mesa de urgencias y estoy convencida de que ya estaba sin vida. Pero yo no podía aceptar que aquel cuerpo no tenía vida y me lancé como loca de cabeza a hacer la respiración boca a boca, literalmente boca a boca, porque entonces no tenía mano el ambú y no tuve ni siquiera la calma de decir, bueno, ¿cómo empezamos aquí? ¿Cuál es el ABC de esta situación? Yo me lancé a hacerle masaje cardíaco. Obviamente me cansé enseguida, no había emergencias donde llamar a pedir ayuda y solamente gritaba diciéndole al enfermero: ayúdame, por favor. Y el enfermero, a buen criterio, me decía: pero para por Dios, si está muerta. Y yo me negaba a aceptarlo. Y seguí insistiendo, completamente agotada. Si dicen los libros que más allá de 30 minutos un masaje cardíaco no es eficaz, imaginaros un masaje cardíaco ineficaz ya de por sí, por la forma y por las circunstancias, que se prolongó más allá de 1 hora.
recuerdo mi cansancio físico y mi cansancio emocional y recuerdo la situación como una especie de fracaso terapéutico, nada más lejos. Con el tiempo he ido aprendiendo y tengo la suerte de aprender casi todos los días justamente de mis pacientes. Y uno de los pacientes con los que más aprendo, uno de los pacientes, un grupo de los pacientes más sabios, son justamente los pacientes que saben que se están marchando. Con esto empezamos la respuesta a la tercera pregunta: ¿qué siento ahora ante la muerte de mis pacientes? Como os decía, tengo la suerte de acompañarlos y les acompaño hasta donde ellos quieren ser acompañados. Eso hay que saber respetarlo, porque hay pacientes que quieren saber justamente si efectivamente su muerte está cercana, y hay pacientes que no quieren saber. Con el tiempo he aprendido a acompañarlos desde el respeto, desde el afecto, desde la disponibilidad, hasta justo donde ellos quieren. Y muchos quieren que les acompañe incluso en el mismo momento de marcharse. Y ahora ante la muerte, por supuesto, no siento ningún tipo de fracaso. Ante la muerte siento mucha tranquilidad, mucha paz, la misma paz que mis pacientes me han ido enseñando. Hay que aceptar que es una etapa más de la vida, que, como decía Elizabeth Cross, es un amanecer, es un paso a otra parte, y el médico solamente puede ayudar a sanar lo que es sanable, lo que es mejorable. El médico no puede ensañarse en maniobras de mantener un sufrimiento cuando ya la muerte es lo que llega, es lo que toca. En esos momentos, aceptación, tranquilidad, si el paciente quiere, por supuesto, estar con él, acompañarle en ese tránsito, acompañarle sabiendo que no necesitamos nada más que quietud y silencio. Y lo bueno de todo, y es que doy gracias, porque a base de tanto acompañar, debo reconocer que he perdido el miedo a esa especie de vacío, a esa especie de susto, de fracaso con la que yo me enfrenté a las primeras muertes de mis pacientes. Con lo cual espero que sepáis también aprender de vuestros pacientes. Confío en que vais a ser capaces de compartir con ellos ese final, sabiendo que es un amanecer. Gracias por vuestra atención, como siempre. Nos vemos en las próximas respuestas, en el próximo vídeo, y un abrazo.